Latitud Megalópolis. Mi querido Héctor Reyes, es un placer que hayas aceptado esta charla con tus amigos. Héctor Reyes, para la gente que no lo ubica, es un personaje clave dentro del periodismo deportivo, principalmente de Juegos Olímpicos. Tú te has dedicado, te has especializado en una materia poco vista, casi invisible, y que solamente cada 4 años los mexicanos nos damos el gusto de aplaudir o abuchar o decir, nos faltó tantito. ¿Por qué nada más llegamos a la de plata, mi querido Héctor Reyes? O sufrimos, ¿verdad? El deporte olímpico, que es el reflejo de un país, o sea, el desarrollo de un país se ve en el espejo del deporte. Y el deporte, si no tiene estructura, si no está bien constituido en instituciones, en apoyo económico y en el desarrollo a partir de la educación, o sea, desde el kinder debería haber deporte, pero lo toman como algo secundario, algo que solamente las familias lo impulsan. Entonces, por eso no tenemos grandes exponentes, y los que hay son los que solamente se presentan gracias a su propio esfuerzo y gracias a la familia, y ya cuando triunfan es cuando realmente voltean a verlos, y son los que ves tú en Juegos Olímpicos, cuando aparecen los patrocinios, aparece pues lo que son los medios de comunicación. Sí, el deporte olímpico es el deporte olvidado de nuestro país. Héctor Reyes, ¿cuántos años en el deporte, cuántos años siguiendo a nuestros atletas, en cuántas olimpiadas has participado? Transmítenos un poquito de esa historia personal. Pues es muy azarosa y es de mucha suerte, porque nunca sufrí para tener un trabajo. Yo, por inquietud, estando en el Colegio de Ciencias y Humanidades, le dije a un tío que quería conocer el periodismo, porque me llamaba mucho la atención de que muchos escritores famosos habían sido o de manera paralela eran periodistas. El caso de Gabriel García Márquez, ¿no? Es muy conocido. Incluso Gabriel García Márquez tenía sus crónicas de vueltas ciclistas, que cuando falleció pues salieron ahí a la luz pública en redes sociales. Llegué con mi tío, me presentaron a Raúl Sánchez Hidalgo, que era el director del Sol de Mediodía, de las empresas de Mario Vázquez Raña, que yo no sabía que en el futuro pues sería un agente muy importante para mí en el desarrollo del deporte olímpico. Y ahí comenzaron las vacaciones, era 1979, los Juegos Mundiales Universitarios que se celebraron en México, donde se estableció un récord del mundo que duró muchísimos años, de los 200 metros planos, con Pietro Menea, pero yo no tenía ni idea de lo que era el deporte. Entonces me mandaron con otro compañero que después se destacó en el Ovaciones, que le decían La Promesa, ya su nombre ya no lo recuerdo, ¿no? Todavía lo vi por ahí, que intentó regresar y finalmente se perdió dentro del periodismo. Y desde a partir de esa ocasión que me mandaron a cubrir, entrecomillado, porque me dijeron, vete con fulano de tal a Ciudad Universitaria, y yo pensé pues que tenía que seguir al fotógrafo nada más y pues ver lo que estaba pasando en la instalación ahí de Ciudad Universitaria, pero la realidad es de que yo tenía que reportear, yo no lo sabía. Entonces llegué a la redacción y me dicen, Héctor, ¿qué traes? Pues nada. Fue vergonzoso, pero tampoco era la primera vez, y pues tenía que reportear. O sea, reportear, ¿qué significa? Pues entrevistar, presentar a las figuras, o si no, las figuras pues eran impactantes, las rubias suecas o noruegas saltando la pértiga, o es que había más de 100, 200, 300 atletas en las instalaciones, y esa fue digamos que mi incursión a lo que fue el deporte, y que a la postre pues sería mi vida profesional, que duró de 1979 hasta 2019 que me retiré. Y curioso, me retiré con el último reconocimiento que me dieron, que fue del ingreso al Salón de la Fama de Cronista Deportivo, apenas hace
Fue en el marco de la pandemia, 2021 creo que fue mi ingreso. Y digamos que fue como el cierre de toda una vida, ¿no?, dentro del deporte, aunque si bien ese fue mi primer contacto, pues te aprendí, yo viví toda la evolución tecnológica también, entonces era recibir vía telefónica en la redacción con máquina de escribir los partidos de Guadalajara, de Veracruz, de donde fuera. Y en unas vacaciones de 2 meses se convirtieron en lo que fue mi oficio periodístico. Si sigo, tengo muchas más historias, no solamente dentro de lo que fue esa primera experiencia. Mi primer trabajo que cobré fue la cobertura de una vuelta ciclista, cuando la vuelta ciclista la retoma el CREA y empieza a tomar auge, porque esa institución pues, empieza a hacer carreras o vueltas, la de México era la más importante, pero había la Maya Caribe, la del Pacífico, la de Baja California, otra muy emocionante que era de Monterrey hasta Tijuana, era de la frontera. Todo eso me tocó vivir posteriormente. Cuando me empiezan a decir, oye Héctor, pues ¿no te interesaría trabajar en el Estadio Azteca? Pues le digo, pues yo creo que sí, ¿no? y entré en lugar de Fernando Schwartz a hacer las alineaciones y estadísticas para prensa. Era un asistente o digamos que era parte de las relaciones públicas del Estadio Azteca para los medios de comunicación. Entonces ahí conocí a muchos periodistas que estaban relacionados con el fútbol. Y de ahí, pues, me mandan como jefe, bueno, no como jefe, más bien con Hugo Cheix, que era un periodista muy destacado de La Jornada y de 1+1, chileno, que también incluso fue entrenador de fútbol en el San Luis Potosí y vecino, porque vivía ahí en La Noria, en Xochimilco, en Tepepan. Él falleció de un tumor en el cerebro, lo operaron, pero tuvo repercusiones y falleció, pero era él junto con Mario Gómez, otro chileno, eran como emblemáticos dentro del fútbol, pero era del buen periodismo, ¿no? Y ya después si quieres te platico qué es lo que hacían y cómo lo hacían. Estar en el Estadio Azteca fueron 3, 4 años, 5 años. El que se quedaba, por ejemplo, en nuestro lugar cuando nos íbamos de vacaciones, porque éramos 2, fue Paquito Reyes, el que se hizo cronista deportivo, el que estuvo muy pegado con Cuauhtémoc Blanco, pues él salió de ahí, su papá y él vendían cervezas en el Estadio Azteca. Y no sé cómo conoció a Francisco Aguilar, que era los que hacíamos estadísticas y después un gran amigo, y ya se lo presentó a Teodoro Cano y él se quedaba en nuestras vacaciones, ¿no?, a hacer estadísticas. Pero bueno, digamos que ese fue mi inicio dentro de lo que era el periodismo, sin ejercer el periodismo. Después me convocan, te hablaba de Hugo Cheix, me convocan en la oficina de prensa que se inaugura con Hugo Cheix y Juan Ayón, que después hizo periodista destacado de información general, incluso por ahí tiene un libro. Y bueno, pues ahí trabajé varios años, ahí conocí a Manuel Negrete, a Adolfo Ríos, porque ellos no tenían muchos recursos, ¿no? Vivían en la Casa Club en Avenida Revolución y ellos tenían sus aposentos en la parte del fondo de esa casa. Ahí se crea la primera tienda de Pumas, por ejemplo. En el organigrama, pues era muy interesante porque estaba la gente de ICA, estaba el ingeniero Aguilar, estaba Bora Milutinovic como entrenador, estaba todavía Hugo Sánchez, me tocó el campeonato con Pumas. Ya había salido Laura Elenes, que fue mi jefa, después llegó Alfredo Ruiz con Toño Moreno, que Alfredo incluso trabajó en Televisa, trabajó en TV Azteca, y Toño Moreno pues ahora maneja el Salón de la Fama del fútbol en Pachuca, que ustedes lo deben de conocer bastante bien. Bueno, pues yo lo conocí cuando él comenzaba, saliendo de la universidad, ahí en la Casa Club, que ya no existe, por cierto. Y bueno, y todavía tengo más, pero si quieres preguntar. A ver, Héctor, eres un hombre muy reconocido en el ámbito deportivo, principalmente porque tu cercanía con muchos atletas nacionales, que tú los viste prácticamente desde el semillero, los viste desarrollarse en Olimpiadas Nacionales y los viste
culminar su carrera, evidentemente en Juegos Olímpicos. ¿En cuántos Juegos Olímpicos has estado y con quiénes has convivido? He estado en 5 Juegos Olímpicos. Me perdí 88, que también tiene su anécdota, su historia. Bueno, ya se fue interna. ¿Por qué me mandaron? Te lo voy a platicar porque es una bonita historia. En 88, no me acuerdo si fue ese año o un año antes, me mandaron a cubrir la pelea Chávez-Ramírez en Las Vegas. Y pues yo no sabía, me dan los boletos el Amazon, que era el secretario el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán, en ringside. Pero yo tenía que preparar un reportaje para ECO, que apenas ya estaba en operaciones, y yo no sabía que esos lugares los tenía reservados, eran de Javier González. Javier González era el mandamás de eventos especiales y se enojó mucho conmigo. Digo, pues es que, me mandó, te regresas a México. Y pues el regreso era hasta el día siguiente, ¿no? No, ya quería que me fuera, ¿no? Y la molestia, yo supongo que fue eso de los lugares en ringside, que en realidad los utilizamos poco porque teníamos el acceso directo con Julio César Chávez a su vestuario, entonces le dimos el seguimiento previo a la función, que era muy interesante porque pues, eran del mismo establo, se conocían mucho, eran hasta compadres, y Chávez pues, fue un boxeador que fue creciendo con base en su boxeo, ¿no? Se comparaba mucho por su gancho al hígado y pues, su carrera invicta, aunque en realidad por ahí creo que existe una derrota que la desapareció el Consejo Mundial de Boxeo, hasta su derrota, que fue la última después de muchos años. Pero a tu pregunta, ¿no? Ya después de que, perdón, divagué, antes de Olimpiadas Nacionales me tocó trabajar, antes con todo el deporte lo manejaba el Comité Olímpico Mexicano, y no existía, apenas estaba en formación la CONADE, en la que llegó Raúl González, por allá en el 88, en esos años. Todo el control era del Comité Olímpico Mexicano, había poco presupuesto, incluso había presidentes que no entregaban presupuesto para el deporte. Entonces, en ese sentido, sí, Mario Vázquez Raña pues, apoyaba a los atletas de alto rendimiento. Por ejemplo, el proyecto de la caminata por los resultados, pues los financiaba Mario Vázquez Raña para los campamentos en Bolivia, previo a los eventos importantes, y así fue cuando, digamos que mi primer contacto con gente importante del deporte olímpico, pues fue con Raúl González. Me invitaron a tomar un café allá por el Sotelo, donde están las instalaciones del Comité Olímpico, y pues empezamos a platicar. Me llevó a Arturo Jicotencatl y Armando Satov. Armando Satov es el que hizo los libros de la historia olímpica y de la marcha mexicana, y Jicotencatl pues es una biblia del deporte olímpico y del ajedrez sobre todo, y sigue vigente. Creo que es la única columna olímpica que estaba presente en el Excelsior. Él es emanado del Esto y hizo carrera en el Excelsior cuando era cooperativa, y ahora en manos de Olegario Vázquez Aldíez, ¿no? ¿Cuántos mundiales? ¿Cuántos Juegos Olímpicos? ¿Me hablaste de estos Juegos Olímpicos? ¿Verdad? Sí, ya. Es que sí me quedé que perdí en el 88. Porque se enojó tanto Javier González que pues ya no me llevaron. Me tuve que quedar en 88. En 92 tampoco fui. Aunque pues si trabajabas, ¿no? Te toca hacer el trabajo pues de recibir a los atletas, de despedir a los atletas, de estar en la redacción, o ir con las familias. O sea, sigues trabajando, pero no es lo mismo estar en la sede del evento. Tiene otra adrenalina, otra intensidad, otra visión. Es muy diferente, ¿no? Y de cierta manera pues sí te sientes frustrado, porque si trabajaste 4 años para estar, pues sí resulta pues un impacto, ¿no? Desde el punto de vista de tu carrera, ¿no? Y porque lo quieres conocer, si es el punto máximo, llegar al mejor evento en la historia de la humanidad, ¿no? Que son los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles te marcaron y por qué? Bueno, ya después fui en el 96, porque ya hubo cambio
en la dirección de deportes. Ya llegó Pablo Cañedo, Fernando Schwartz se quedó en la coordinación para Juegos Olímpicos y llegué al 96, que esos fueron mis primeros Juegos, pues la impresión de una ceremonia inaugural de inaugurar, no me acuerdo, no, la clausura fue cuando me dieron los boletos para estar ahí. Pero bueno, reportear en el sentido de irte a la Villa Olímpica, buscar a mexicanos, buscar atletas. Hubo muchos problemas por la cuestión del transporte. Si hacías caminando 45, una hora para llegar a la villa, en el camión la gente se perdía, hacíamos 2, 3 horas al principio, ¿no? Fue todo un escándalo ese problema de transporte, y después vino el bombazo muy pegado a las instalaciones del Centro Internacional de Prensa y del CNN. En esa ocasión yo estaba cenando, estaba solo ahí en un restaurante que, por cierto, la comida estaba muy rica, ¿no? Los cortes, las alitas, ¿no? Así picositas. Había buen ambiente, ¿no? Y de repente, ¿no? En la televisión aparece, ¿no? El bombazo y le fue a avisar, pues el responsable de todo era Fernando Schwartz, que había ocurrido algo muy serio. Y sí se escuchó, a la distancia de donde estábamos hospedados, que era un edificio de departamentos. Le fuimos a decir, bueno, le fui a decir que había ocurrido eso. Me dijo, espérense, porque le comenté también, yo hacía pareja en el departamento con Pepe Segarra. Y no, creo que sí, y estaba Manita Montero también dentro del equipo. Ya le dijimos a Fernando del bombazo, me dijo, espérense, ahorita les aviso a ver qué hacemos. Se fue, pasaron 1, 2, 3 horas, y pues nada, que nos avisó. Ya hasta, pues, que dije, en lugar de haber ido para ver qué se ofrecía, pues bueno, ya nos quedamos esperando la llamada, que nunca se dio. Fernando creo que la regó en ese aspecto porque debió haber avisado para hacer las reacciones y el seguimiento del bombazo, lo que había pasado. No quiero mencionar, pero sí había todavía un equipo de producción de Televisa ahí que no se quedó a cubrir el evento. Entonces eso se me hizo pues poco profesional, pero bueno, pasó, ¿no? No voy a dar nombres, pero digamos que son de las cosas que pues, no se saben, ¿no? Que quedan dentro de una redacción, y bueno, ahora te lo estoy platicando a ti como parte de las anécdotas que se dan en la cobertura de eventos pues, tan importantes, ¿no? A ver, me estás describiendo Atlanta, ¿es correcto? Así es. Atlanta. ¿A qué otros Juegos Olímpicos has ido y cómo tú has visto crecer a estos atletas y los has visto culminar con una medalla mexicana? El deporte se da por generaciones. Un clavadista, por ejemplo, se gesta no en 1, 2, 3 años, se gesta en 6, 10 o más años. Tú viste triunfar a Osmar Olvera en París, pero él ya desde niño entrenaba en Guadalajara, empezó a tener resultados importantes a nivel de Olimpiadas Nacionales, resultados a nivel de campeonatos panamericanos, por categorías, o sea, por sus edades, y además tenía digo, el trabajo de un cuate que lo contratan y se va a Canadá a probar suerte. Entonces el chavo se queda y toca base con Ma Jin, la entrenadora de origen chino, calladito, así él entrenando, haciendo lo que le decía la profesora. Pocos lo entrevistaban, porque estaban Rommel Pacheco, estaba Espinosa, Jair Ocampo, o sea, ya figuras connotadas de los clavados. Ya venía y estaba muy consolidado Randall Willars, y él era el chiquito, ¿no? Junto con unas gemelas que no sé si sigan en los clavados. Pero te podría decir que yo soy quizás hasta de los primeros que lo entrevistaron ya dentro de una piscina, porque hay reporteros que nada más se van con las figuras, pero no visualizan quiénes pueden llegar.
por ejemplo, Randall Willars para un programa de Memo Ochoa los domingos, pues de las cápsulas que querían de los talentos deportivos, pues entrevisté a Randall. Lo que pasa que uno es poco conocido porque se ve el personaje, pero poco sale tu voz, poco sale tu presencia. Básicamente es como ir a entrevistar y ya, ¿no? Esa era parte de todo el proceso que uno vive dentro de una redacción. Pero cada generación tiene sus peculiaridades, tiene sus talentos, los pronósticos. El promedio de México de clasificación a Juegos Olímpicos es alrededor de 100 personas. Esas crecen más o menos por la participación de los equipos. Se clasifica el fútbol femenil, el varonil, el béisbol cuando lo hay, el softball cuando lo hay, voleibol, o sea, deportes de conjunto. Eso incrementa mucho las delegaciones. Pero en realidad es una constante, casi los mismos deportes, pocas variantes hay dentro de la estructura de México, porque pues, no hay mucho desarrollo en muchas áreas. Nos tocó Juegos Olímpicos de Grecia, con un caso atípico, Ana Gabriela Guevara. Háblame acerca de eso. Bueno, Ana la conocí cuando no era figura, a ella la conocí en la primera o la segunda Olimpiada Nacional, organizada por Ibar Cisniega, junto con Juan Pedro Toledo, que él sí era la figura de la velocidad. Era el heredero de las glorias de Alejandro Cárdenas, ¿no? Que era pues el atleta que empezó a descollar en pruebas que se creían imposibles para un mexicano, aunque se hicieron los intentos, ¿no? en años pasados con gente de color que radicaba en Guerrero y Oaxaca, con Raúl González en la CONADE. Se hicieron pruebas de biotipo, pruebas atléticas para ver si esos pobladores podían ser velocistas estrellas como Linford Christie, ¿no? O Ben Johnson incluso, ¿no? Que son del Caribe y pues los adoptaban en la Gran Bretaña o Canadá. Pero me preguntabas de Ana Gabriela Guevara. Bueno, ella, me voy extendiendo, perdón. Ana comenzó así, en una olimpiada, no tenía el físico que tú la conociste en el 2004. Era una chica normal, la habían sacado del básquetbol. Ella estaba en Ciudad Juárez, su deporte es el básquetbol. Raúl, el entrenador cubano, Barreda, se hace cargo de ella, empieza a enseñar a correr, no sabía correr incluso, empieza a desarrollarse, pues ella tiene alguna peculiaridad hormonal, por eso el desarrollo muscular, por eso muchas cosas, ¿no? que ya son muy, muy personales de su naturaleza, pero empieza a crecer. Ya cuando llegó ella a Atenas 2004, ya había sido campeona del mundo, había hecho un carrerón en un relevo en Brasil que fue impactante, que para mí ha sido una de sus mejores carreras, aparte del título mundial. Ya llegó lesionada a Atenas, pero ahí hubo un problema, yo creo que más que nada ya no sé si de fatiga, de cansancio o de exceso de confianza. Empezó a tener su pareja, ya no entrenaba como antes, nunca se había lesionado, esta vez se lesionó, pero pues es que de repente cortaba el entrenamiento, se iba a Mérida para ver a su pareja, que no sé si siguen viviendo juntas, pero incluso tienen 2 o 3 hijos en la actualidad. Ana Laura Bernal, que estuvo con nosotros igual ella llegó como reportera manejando la moda y el estilo ahí en Atenas. Y bueno, pues no se dio el resultado, no se dio la medalla de oro, ya no se preparó para China, y ya como dirigente se esperaba mucho más de ella, pero ya cuando estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México se le vio poco o nada, y en la CONADE pues tuvo más problemas que éxitos esperados, dada la situación de pues todo el apoyo de respaldo presidencial. Se crearon unas comisiones ahí de boxeo, de caminata y de béisbol que no sirvieron para nada.
Eso independientes de la estructura deportiva, ¿no? Eso fue ya de presupuesto directo de presidencia, que manejaba la SEP, pero pues la SEP no entregaba los recursos, y entonces una serie de problemáticas que finalmente pues terminaron en nada, como muchas cosas de ese sexenio, ¿no? Pero también tuviste la gran fortuna de ser testigo de esa medalla de oro de pues este equipo de fútbol. No, en Londres no estuve. ¿No te tocó Londres? No me tocó Londres. A ver, ¿a quiénes has visto coronarse? Con medalla de oro, pues, como tú dices, muchas platas. Tendría que ser memoria y es lo que menos tengo, pero me acuerdo de Belén Guerrero, por ejemplo, su medalla de plata. De oro. Soraya Jiménez, me tocó. Bueno, ahí te va la anécdota. La narró Pietrasanta y Pepe Segarra, si no me equivoco. Yo estaba dentro del círculo ahí de instalaciones. No recuerdo en qué otro deporte estaba, pero estaba muy cerca. Me hablan por teléfono, ve a apoyarlos porque Soraya acaba de ganar la medalla de oro. Entonces, pues ya fui para allá y hay un pleito ahí fuertísimo entre David Faitelson y Edgar Valero por llevarse a Ana Gabriela Guevara, a Soraya Jiménez. Ya en esa época había exclusividades y demás, ya a Ana Gabriela se le daba su beca, a Lidia Salazar también, a varios medallistas, ¿no? Y pues ya llego, estaba muy presionada por el jaloneo Soraya Jiménez, estaba mediando Felipe Muñoz en esa disputa de qué hacer. Entonces Soraya se desespera tanto que se mete a un salón a llorar de la presión. Ya ni siquiera las lágrimas de esa medalla de oro, ¿no? de la victoria, que curiosamente su entrenador acaba de fallecer en Bulgaria. El médico que estaba con ella en esa imagen famosa también falleció hace algunos años de un problema cardíaco. Y pues solamente, Soraya también ya falleció, Noé Hernández también ya falleció. En esa época, por ejemplo, Fernando Platas y Víctor Estrada estaban asustadísimos porque pues, los medallistas estaban falleciendo y ellos estaban dentro de esa misma generación, ¿no? De medallistas. Dicen, ojalá que no me toque. Fernando es muy religioso, entonces seguramente fue a la catedral porque él es devoto del Cristo Negro, ¿no? Entonces seguramente andaba por allá, ¿no? Todo asustado. Ahora causa cierta ligereza, pero sus muertes son trágicas, ¿eh? Hay muchas muertes trágicas de los deportistas olímpicos. De Soraya en su departamento, su despedida. Te voy a contar, perdón que me salte de una cosa a otra. Bueno, en el pleito de Faitelson y Valero, las lágrimas de Soraya la estaba apoyando quien era su gurú, Rosalinda Coronado, que era la especialista de deporte olímpico de muchísimos años y la persona de confianza. Entonces ya le dijo, vete primero con Televisa. Eso ya después me lo dijo Rosalinda, pero en tanto, pues estaba el estira y afloja. No sé si la regué o no la regué, porque yo fui el culpable de esa situación. ¿Qué es más importante, la primicia o la entrevista en el estudio? Entonces yo me incliné por la primicia. Ya llega Ibar Cisniega. En el relajo estaba la unidad afuera del estadio ya instalada y me dice Ibar Cisniega, toma, habla Ernesto Zedillo. Sí, señor, ¿qué tal? Me dice felicidades. No, le digo, soy gente de Televisa, ahorita le paso a Soraya Jiménez, le están poniendo el micrófono y ya se la paso. Empieza a darle las felicitaciones Ernesto Zedillo y pues resulta que no había regresado. O sea, se escuchaba lo que decía esta Soraya y no lo que le decía Ernesto Zedillo. Ya hasta después, cuando se propie, empataron los audios y todo eso, y pues ya para los programas ya quedó el enlace. Y David Faitelson se fue conforme, se llevó después a Soraya al estudio.
Después ya la llevé a cenar con su familia, porque a ella le gustaba muchísimo la carne, tenía muchas ganas de cenar, y acabando todo eso, pues ya me fui con ella y su familia pues, a festejar su medalla de oro. Que es, fíjate, ahorita que me lo recuerdas, pues sí me tocó ese momento, digamos, emotivo de una Soraya que conocí desde juveniles, desde su problema, que no la dejaban practicar el deporte porque se decía que la halterofilia era solamente para hombres, como después la lucha y después varios deportes, como el boxeo, ¿no? Que ya hombres y mujeres por igual ya lo practican, salvo ahora la gimnasia rítmica. Todos los deportes son o mixtos o ya de ambos sexos. ¿Te tocó ver también las glorias del deporte del taekwondo? O sea, ¿te tocó verlos a todos? Me tocó la segunda generación, digamos, no la primera que empezó a tener muchos resultados. Bueno, sí, no, desde Barcelona 92, ves que William de Jesús ganó medalla de oro, que ahí se confundieron, también era de exhibición, el taekwondo en el 92, o sea, no contaba para el medallero. Aunque enlazaron a Carlos Salinas, pues la realidad es de que no era como unas medallas de frontón. Barcelona 92 es muy especial, de hecho tengo mucha información que he querido desarrollar a manera de testimonio de que 1992 fue el año que marcó la revolución o la transformación del deporte olímpico mexicano. Bueno, por varias razones, fundamentalmente por la cuestión de la creación de la CONADE, con Raúl González, todo el proceso que significó, porque antes no existía. Antes se manejaba el deporte nada más la Confederación Deportiva Mexicana, confederaciones y Comité Olímpico Mexicano. El Comité Olímpico Mexicano es el que desarrollaba el deporte de alto rendimiento, y ya con la CONADE pues, se da otra visión más global, más integral. Se crea un órgano que empieza a apoyar lo que es IMA ahora, ¿cómo se llama? Por excelencia del deporte. Ahorita que está muy en boga Alfonso Romo, fue uno de los impulsores junto con Federico Fernández, Fernando Senderos, esos empresarios de Monterrey y otros que se sumaron, crearon una estructura de apoyo al deportista de manera profesional. Ya tenían entrenadores con buenos salarios, entrenadores capacitados, ya tenían giras, ya tenían equipo deportivo, porque ese es otro tema, ¿no? Suena como anécdota, pero uniformes muy chafas, ¿no? Tenían que, a veces, por ejemplo, no tiene mucho tiempo, fue en China, en el 2008, los de canotaje les dieron su uniforme, pero no les quedaba, tuvieron que romperlos para poder competir con el uniforme, ¿no? Por ejemplo, otros, pues, es muy sonado que no había equipo especializado para botargas para la lucha, por ejemplo, no existían y tienen que conseguir las otras marcas, las exclusividades. Muchos problemas a lo largo de la historia tuvieron también los uniformes en México porque no cumplían las normas, no solamente estéticas, sino las normas para el deporte, ¿no? que se exigía, o por lo menos de presentación. Pero, ¿qué me ibas a preguntar? ¿De dónde viene el mote de muchachones? Bueno, es parte de lo mismo, mira, conoces a tanta gente que los ubicas visualmente y se me hacía de muy mala educación no mencionar sus nombres. Entonces, como una manera de decir te conozco, hola, ¿cómo estás, muchachón o muchachona? Pero era básicamente por eso, por tener muy mala memoria para los nombres y me causaba pues cierta pena, ¿no? El no decirles por el nombre y de qué manera pues, sacarle el nombre indirecto. Si tienes 2, 3 años, 5 años de conocerlos y no te acuerdas ya del nombre, pues sí es medio feo, sobre todo si vas a entrevistar, ¿no? En todos los años que llevas tú en las coberturas mundialistas, principalmente de olímpicos, ¿cuál ha sido, desde tu punto de vista, el mejor que ha dado para nuestro país, el mejor cuadro?
Fue Sydney. Obviamente México como local, donde ganó más medallas, fueron 9 en los Olímpicos de 68 con equipo completo. Pero en cuanto a calidad de finalistas, en cuanto a las medallas y demás, Sydney. Y después Londres tuvo buena participación por la medalla de oro del fútbol, la participación de los clavadistas que tuvieron buen desempeño con el Luba, García, con Espinosa, con todos ellos sí fue una buena camada de clavadistas con buenos resultados. Taekwondo que empezó, como lo habíamos comentado, ¿no? En el 92 de exhibición, con Mónica Torres, con Dolores Noll, con William de Jesús, que poco se conoce de él o se recuerdan de él, pero era un peleador espectacular, ¿no? De película, ¿no? Sí, en cuanto a su desarrollo deportivo y de combate. Ya había habido unas generaciones anteriores porque el taekwondo lo introdujo Mondragón y Kalf junto con el karate. Fue el que los trajo quería traer a un amigo de Bruce Lee, es el que vino aquí a México, Dai Wan, fue el que empezó a desarrollar las escuelas, empezó a desarrollar el taekwondo, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Que se hizo semillero de este deporte y después se fue extendiendo y hubo continuidad, hubo muy buenos entrenadores, el papá de los Salazar, la familia Salazares. El papá Salazar fue medallista mundial, la mamá también fue de taekwondoína, los 3 hijos fueron taekwondoínes, 2 medallistas olímpicos, el bronce de Iridia y la plata de Óscar Salazar, el oro de Memo Pérez, por ejemplo, ¿no? Que Memo Pérez con Óscar Salazar fue una pelea generacional de muchos años. Todavía en el Juan de la Barrera se enfrentan Óscar Salazar y Memo Pérez. Le gana Óscar Salazar, pero ya tenía un problema de la rodilla, se le salía. Él a veces tenía que pedir tiempo para acomodarse la rodilla y volver a pelear contra Memo Pérez. Ese fue el problema incluso por el cual no ganó el oro, porque ya llegó nada más con una pierna. Imagínate, si nada más llegas con tu pierna buena, está lesionada y tienes que hacerlo con una sola pierna, como en el boxeador, es como si estuvieran amarrado y con una sola mano puedes combatir. Eso es lo que le pasó a Óscar Salazar, también un fenómeno. Recuerdo en Acapulco, por ejemplo, que hubo un duelo entre un coreano y Óscar, pero no un duelo de combate, fue un duelo de baile. Todos los taekwondoines coreanos y mexicanos y los que estábamos allí en el Abierto de Acapulco, que fue el primero de taekwondo a nivel internacional, se pusieron a bailar así como un combate, pero de baile. Creo que estuvo más o menos parejo, sí se lucieron. En realidad, si hubieran participado, yo creo que en París, en esta prueba de baile, hubiesen ganado. Sí. Muchachón, ¿en qué momento histórico está el deporte mexicano, desde tu óptica? Mal, en retroceso. En la actualidad los dirigentes deportivos carecen de personalidad. No es lo mismo hablar de Mario Vázquez Raña como presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, miembro del Comité Olímpico Internacional, mandamás del deporte de América, manejando los recursos de solidaridad olímpica, a una dirigente que se pone un pants y anda como porrista en unos Juegos Olímpicos. Pues no, en lugar de estar en las asambleas representando a México dignamente, pues no puedes hacer eso, ¿no? Y perdón que lo diga de esa manera, pero eso es el reflejo de lo que pasa o está pasando en el deporte. Hay muchos vicios, dirigentes que se han prodigado durante muchos años, pero sin resultados. Y se enquistan ahí. Y todo el mundo conoce los problemas del básquetbol, del ciclismo, del atletismo, de la natación. Y tienen que estar buscando otras alternativas para poder, desde el punto de vista institucional, poder participar, ¿no? En eventos internacionales. Ya tocó una vez, ¿no? Que Rommel Pacheco en una Copa del Mundo en Río de Janeiro recibió la medalla de oro, ¿no? Creo que fue uno de sus máximos resultados importantes de Rommel, con una playera de Popeye, porque no podía utilizar la bandera de México por problemas federativos. Desde tu
la especialidad, ¿cuáles han sido los 10 mejores atletas de los últimos 40 años de nuestro país? De la historia no son muchos, y se ven por, si tú pones por los resultados internacionales de las competencias más importantes, yo pondría a Ernesto Canto y María Espinosa, porque ganaron todo, o sea, ganaron centroamericanos, panamericanos, olímpicos, mundiales, récords mundiales. En el caso de Ernesto Canto, que ha sido el atleta más completo, ¿no?, de nuestro país, y por lo que representaba. Aunque se dice que la caminata en Los Ángeles 84 por el boicot no estuvieron los mejores, o sea, del lado de la Unión Soviética, todavía era la Unión Soviética, no era... porque todavía en el 92 fue la Comunidad de Estados Independientes y ya después ya fue Rusia y todos sus países satélites. A ellos los dos los pondría, aunque me tengo que ir más para atrás porque sería obviamente Joaquín Capilla, hablando estrictamente de deporte olímpico, ¿no? En el básquetbol, aunque no ganaron medallas, pondría a Manuel Raga y Arturo Guerrero, que figurones que hubieran sido muy destacados en la NBA, pero si se iban a la NBA por ser profesionales no podían participar, ¿no? De taekwondo, ya te dije, María Espinosa. En el ciclismo te pondría a Belén Guerrero por todo lo que representó. En el boxeo hay varias, pero bueno, el Tibio Muñoz, ¿no?, aunque no son los últimos 40 años, por su medalla de oro, sigo siendo la única de la natación, solamente 2 en toda la historia. Carlos Girón tiene también mucha trayectoria, le quitaron la medalla de oro en el 80, que es otra de las tragedias, ¿no? Y murió dolido por esa situación, y sobre todo que el presidente de la Federación Internacional era mexicano, y nunca había ocurrido eso de que por un ruido tuvieran que repetir los clavados, un ruido que era la constante porque el waterpolo pues estaba jugando junto a la fosa de clavados. Entonces es de las medallas que se pierden. Otro extraordinario atleta, Daniel Bautista en caminata. Yo creo que él pudo seguir, pero fue tal la frustración de la eliminación bajo un puente en el 80, una descalificación injusta. O sea, que se habla de la famosa mafia europea, ¿no?, de los viejitos que se dedicaron a castigar a México por una técnica inventada por un polaco, que era Jerzy Hausleber, que hizo a los mexicanos más veloces, aparte de un entrenamiento especializado sin doping, que era el trabajo de altura para oxigenar más los músculos y llegar en mejores condiciones que sus adversarios. Yo creo que él, si no es por eso, hubiera dado muchos mejores resultados este Bautista. Ana Gabriela Guevara yo sí la pondría dentro de, aunque no fue medalla de oro, por todo lo que logró, todo lo que representó, todo lo que ganó. Como deportista fue excepcional, digo, salvo eso de que llegó lesionada al 2004 y ya no pudo participar en el 2008, pero por los tiempos que estaba haciendo fácilmente hubiese ganado la medalla de oro. Alejandro Cárdenas participó en la carrera más rápida de la historia de los 400 metros planos en el Mundial de Sevilla. Se habló de deporte olímpico, se pudo comercializar, por lo que fue Alejandro Cárdenas en cuanto a la revolución de mercadológicas. Creo que merece un sitio especial. Bueno, obviamente si nos reportamos más atrás en la historia, pues está Humberto Mariles por sus medallas que ganó. Ese equipo ecuestre del 48 pues fue excepcional y tiene también muchísimas anécdotas que vivieron en esos años, que no, obviamente no me tocó ni conocerlo, ¿no? Pero sí conocí a Uriza, que fue igual o mejor que Humberto Mariles como caballista. Ahora bien, muchachón, por el tiempo que llevaste dentro de la televisión, tuviste la influencia de varios muy buenos cronistas deportivos que hicieron escuela. ¿Quiénes fueron tus mentores, por llamarlo de esa forma? Y háblanos pues, tuviste diferentes influencias de jefes. Tuviste a Schwartz, tuviste a Alarcón, o sea,
Háblanos acerca de ese mundo en el que tú te desenvolviste y qué es lo que te ha permitido el día de hoy, al tiempo que tú estás llevando, poder ver el deporte desde un ángulo más imparcial. Mira, yo tuve, bueno, lo que fue la escuela, ¿no? Que pues básicamente era la cuestión del marco teórico que se desarrollaba en la Facultad de Ciencias Políticas. Y había muy poca práctica. En realidad los últimos semestres, los últimos 4 semestres creo que sí ya se enfocaban. Si querías estar dentro del ámbito de la radio, de la prensa escrita, de la televisión, cada medio tiene su particularidad, ¿no? Ahora las redes sociales, que es completamente distinto a lo que uno se acostumbraba. Pero bueno, me hablabas de la historia de mi vida y pues yo prácticamente recorrí todos los medios existentes. Te decía, oficinas de prensa, el Seguro Social, me tocó un año cubrir información médica, me tocó, por ejemplo, hubo una explosión en San Juan Izhuatepec. Yo tenía que hacer recorridos, en lugar de un entrenamiento, yo hacía recorridos por los hospitales. Y me encuentro a un niño que se llamaba Juanito. Bueno, más bien no tenía nombre, era huérfano, quemado. No tenía quemaduras muy graves, pero lo habían llevado ahí al centro médico. Me dicen, oye, pues hay este niño de más allá. No tiene nombre, se le puso a las enfermeras, creo que le habían puesto Juanito, así se llamó, Juanito de San Juan Izhuatepec. Esa nota, pues yo creo que la hice de 15 líneas, era una nota muy breve. La toman, se manda el boletín, la toman los medios y pues ya se vuelve todo un fenómeno, hasta que Rita Ganem, por ejemplo, años posteriores, se quedó con esa idea que qué había pasado con Juanito de San Juan Izhuatepec, porque el gobierno supuestamente iba a entregar recursos a la familia que lo adoptara o los familiares, si los encontraban, iba a darles una casa y no sé qué tanto ofrecieron. Aparecieron así de repente enfermeras, ¿no? Yo te adopto, ¿no? O sea, todo, ya sabes cómo son esos fenómenos, ¿no? Así que se crean a través de los medios de comunicación y por la cuestión emocional, sentimental, pues tuvo muchísimo impacto. Y Rita Ganem posteriormente pues fue a indagar qué había pasado con ese niño y lo encontró en Toluca, en el Estado de México, en un orfanatorio. Ese fue el destino de Juanito de San Juan Izhuatepec. Ese, digamos que fue, y varias otras, los primeros implantes, ¿no? Por ejemplo, de piel, ¿no? O una parte, se llaman colgajos, no me acuerdo si eran de la pierna o algo así, para remodelar la cara de una jovencita quemada, ¿no? Cosas por el estilo, nuevos instrumentales, ¿no? Del doctor Clériga, el doctor MacGregor, que era todo un fenómeno. Bueno, todo eso me tocó dentro de la información general. Estuve a punto de dedicarme a la información general, o sea, entré al Seguro Social porque me tocó cubrir las actividades deportivas y al Atlante, cuando fueron subcampeones, la lesión de Gregor Slato, Ratón Ayala y todos esos. Entonces, trabajé en Estadio Azteca, trabajé en Pumas, trabajé con el Atlante en la época de Nacho Treyes y creo que de Casarín también, fue entrenador ahí. Ahora Casarín pues, es uno de los fenómenos deportivos de México, ¿no? Y ya después, en el 85, entró a Televisa. Fue, digamos que el pretexto, las estadísticas, que afortunadamente me las quité de encima, porque llegó Ricardo Salazar y me dice Teodoro Cano, oye, ¿cómo lo ves? Excelente, que se quede. Y ya me dediqué a reportear, ya que era lo que me gustaba a mí, ¿no? O sea, y no tenía yo la vocación de estadístico o de historiador, de llevar pues alineaciones, cambios, como otros compañeros, ¿no? que se desviven, ¿no? por la historia y estadística del fútbol. A mí el fútbol, pues sí lo vi mucho, ¿no? Me tocó el Mundial de 86, con Jaime Daro en el Estadio Azteca. Fue una época donde se hacía muchísimo torneos cuadrangulares, mundiales juveniles, todos esos me tocó cubrirlos. Después les nace la idea de organizar la lucha, pues crean el antecedente de la AAA, ¿no? Que es el pabellón azteca, con Moisés Zárate, lo recuerdo porque era un señor muy curioso, muy dicharachero,
que empieza a desarrollar todo lo que es la lucha libre en el estacionamiento del Estadio Azteca. Después el boxeo. Me toca ir a pasar lista con el Baby Vázquez. Baby Vázquez fue un campeón nacional de muchísimos años, muy técnico, pero no tenía pegada. Pues era el manager y pues llegaron los chavos, ¿no? Ahí a aprender boxeo. Y pues lo clásico, enseñarlos a caminar en el espejo, pero el único que más o menos destacó del Baby Vázquez fue el que derrotó en la despedida a Rubén Olivares. Pero Rubén Olivares no entrenó un solo día. Me acuerdo, bueno, eso es una indiscreción, pero ya se sabe. Llego una mañana, así, en lugar de ofrecerme un cafecito, me ofrece unos polvos por ahí. Digo, digo, gracias, tú. Pues imagínate. No. Pues que el otro, pues apenas si lo tocó y pues lo marcó, ¿no? Al boxeador del Baby. Y después me lo encuentro a otro de sus discípulos, pero en la cárcel. Que un amigo ahí, hermano de un amigo, cayó y se me ocurre junto con él irlo a visitar y le digo, oye, yo te conozco, ¿no? Un moreno acapulqueño ahí, de Guerrero, que fue otro de los discípulos del Baby. Ya después desaparecieron esos proyectos. Fernando Schwartz, para ti. Bueno, me preguntabas de mis jefes. Mira, aprendes de todo el mundo, ¿eh? Yo creo que a mí me tocó, por ejemplo, Teodoro Cano, Humberto Aguilar Camarena, el mismo Raúl Sánchez Hidalgo, Luis Hernández cuando comenzaba, Raúl Sarmiento cuando comenzaba. Raúl Sarmiento se las vio negras cuando estaba ahí en el Sol de Mediodía, porque Raúl Sánchez Hidalgo le mandaba a hacer diariamente 5 notas. Y así le pusieron el 5 notas, ¿no? A Raúl, no le vayas a decir porque se va a molestar. Pero ahí comenzábamos en lo que era el periodismo deportivo. Ya te platiqué de la experiencia de la universidad. Ahí fue mi primera nota publicada en el Sol de Mediodía, una entrevista al Cabo Caviño, publicada, o sea, con su fotografía y todo. Ahí fue la primera vez que me rechazaron, así me mandaron a volar con la Volpe. Y a mí también, como se me ocurre, en pleno entrenamiento. Ya había terminado, pero él seguía entrenando. Le dije, oye, señor, me da una entrevista. Pues me manda a volar. Se siente feo, ¿eh? Y más que si no sabes, si no estás templado para esas circunstancias, que es parte del periodismo. Los tengo muy presentes. Ya después, pues, tantas notas, tanta información, tanta gente. Yo creo que ellos fueron la base, ¿no? Teodoro Cano era un jefe que sabía visualizar e integrar un equipo. Fue la mejor época de Televisa, Deportes, porque todos, era una hermandad la que se formó, y te das cuenta en las fiestas de fin de año, ¿no? Eran una variedad, eran divertidas, ¿no? Una de ellas fue en la casa de la suegra de Arturo Rivera, que ya falleció, por cierto, otras aquí en los restaurantes cercanos. Pero después se fue degenerando, perdiendo ya poco interés, no había ese mismo feeling. Llegó Alfredo Domínguez Muro, gente que no era parte de lo mismo. Toño de Valdés ni Orbañanos quisieron asumir esa postura. Se las ofrecía Ricardo Pérez Teufel, pero ellos estaban más a gusto con lo que su labor, ¿no? Sus intereses, y pues creo que ser director de un área de deportes, de una redacción, muy pocos, porque es un trabajo de tiempo completo el que asume esa responsabilidad, sobre todo cuando son jefes de información, porque es la cara mala, ¿no? El logro, ¿no? de una redacción, porque pues finalmente es el que te manda a cubrir las notas, es el que te las revisa. Entonces pues sí había con ellos, fíjate, yo sí tuve un problema muy serio con Alfredo y fue de manera indirecta, pero casi me cuesta el trabajo. Como 2 veces estuve a punto de salir por cuestiones laborales. Una en el accidente de una vuelta ciclista de Ojuelos, donde estaban pues ciclistas muy connotados como Gianni Buño, Loren Fiñón, Raúl Alcalá, Miguel Arroyo por parte de México. Entonces un cuate ebrio se cruza, se va enfrente del pelotón, hay un
una carambola, o incluso uno de los ciclistas perdió la movilidad del brazo, se le desprendió de la columna vertebral los nervios y ya no pudo recuperar el movimiento. Eduardo Graciano, por ejemplo, en helicóptero se lo llevaron, todo conmocionado, que era en esa época pues, de los ciclistas destacados de México. Entre otros había cubanos ahí tirados y demás allá. El problema, pues no existían celulares. Nosotros íbamos adelante, el camarógrafo iba en una moto y no podía decirle que había que regresarse, y lo peor de todo, que por la intercomunicación que había, le dijeron que se siguiera, que no se parara. Entonces, de mala leche, ¿eh? Y Jacobo Soludowski dijo, si no tenemos las imágenes, estás despedido, ¿no? A través de Teodoro Cano. O sea, si no conseguía las imágenes, que sí llegamos a tenerlas, o sea, las entrevistas, por ejemplo, con Yoshimatsu son de las que yo ya hice, ¿no? E incluso creo que en esa época que Gerardo Lisiaga estaba en Nueva York y pues vio la noticia, ¿no? Del accidente, de la gente quejándose, tirados y demás allá. Esa la libré gracias a un reportero de Zacatecas, que no me facilitó las imágenes porque la CONADE no me las quiso dar, compañeros tampoco, pero él sí fue muy buena onda. Después trabajó, creo que para TV Azteca, no me acuerdo de su nombre, pero bueno, compañerismo, ¿no? En ese tipo de cosas ocurren. ¿Cuál fue la otra? La de Juegos Centroamericanos en Maracaibo. Me tocó el día más caluroso del siglo en Maracaibo. 50 grados centígrados y más de 80 grados 80 de humedad. No, una locura. Tú podías estar tomando agua y tenías sed. Las chicas, por ejemplo, de tiro con arco, que eran parientes de Aurora Bretón, Marisol Bretón, y otra persona, yo no recuerdo su nombre. Con el solazo, todas con alergias y compitiendo. Eran las primeras cámaras digitales que se tenían. A mí fue que se me ocurrió, pues en lugar de mandar el material en bruto, llevé a Pleuger con una maquinita que era como una maleta para edición. Entonces ahorras tiempo y puedes mandar la información ya editada, me quitas de problemas, ya lo que te pidan, entrevistas o la nota armada, la principal, o para los diferentes noticieros. Pero pues resulta que en el primero o segundo día, por el calor se truena la cámara. Y después hubo problemas de envío. Yo no sabía, pues esas cuestiones son técnicas, ¿no? Son de los ingenieros. Tú nada más llegas, te conectas y mandas, ¿no? Pasaron, eso no se perdió mucho, ¿no? Todavía estaba en la ceremonia inaugural, 1 o 2 días, y por no haber hablado con Valero, yo lo quería resolver a través de corresponsales nacionales, que son los que en este caso internacionales, con Francisca, que era la directora, la jefa, ¿no? En ese momento, pues resulta que la habían corrido, ya no estaba. Entonces, el que se quedó en su lugar, pues realmente pues, no me apoyó en nada. Ya hablé, 2 o 3 días, no fue mucho previo porque había problemas del envío, que no estaba llegando a México. Y bueno, ya después de investigar, de hablar y todo lo demás, Eventos Especiales había contratado la señal, pero esa señal, en lugar de llegar a México, llegaba a Cuba. Entonces, no era problema de nosotros, era problema del quien hizo la contratación, y además tenía que pasar, no sé, tenías que ir, la señal creo que iba a Atlanta, de Atlanta regresaba a México, y en esos horarios la televisión cubana pues se transmite todos los Juegos Centroamericanos, pues no había espacio para poder mandar, y los de TV Azteca tranquilos, pues en la zona de telecomunicaciones ahí de Maracaibo, pues estaban mandando su información sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso generó que creyeron que yo estaba haciendo grilla, porque había ahí un grupo que quería sacar a Domínguez Muro, y una serie de problemas internos ahí de grilla política, ¿no? Y de inconformidad. No, pues en realidad
Tuve que hacer una carta, me la revisó, por cierto, Che Ventura, pues dando mis argumentos de que pues, esto es lo que había pasado, que, bueno, en realidad, o sea, desde el punto de vista laboral habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Desde el punto de vista técnico, pues no. Y sí, bueno, salieron los juegos, dentro de eso pues no hubo tanto problema, pero aquí me das de cuenta que me vieron como el grillo mayor, el que quería meterles el pie, ¿no? Fue todo un relajo. Esa carta se la entregué a la secretaria de Azcarra Gallán, ya estaba Azcarra Gallán ahí. Estoy hablando de los 90, 97, por ahí. Y ya, le entregué esa misma carta, creo que a Llaves, que era gente muy cercana. Llaves era el de contabilidad, el que manejaba todos los recursos de Azcárraga, el manejo, ¿no? Y de sus cuentas personales. Esa misma carta, pues llega a Pérez Toifer, que era el vicepresidente, y esa carta pues le llega a Domínguez Muro. Entonces, pues quedó igual, pero no me corrieron. Ya seguí. Sí hubo un coste económico muy, muy serio, porque en esa época dieron salarios retabulados, entonces había 3 categorías, A, B y C, y pues sí, obviamente salí muy perjudicado, pero ahí seguimos unos años más. Ya después llegó, Domínguez Muro ya lo habían corrido, se quedó Valero para los Juegos de Sydney, y me acuerdo en una junta, de las últimas antes de viajar, que nunca mencionaron que no había especialistas, o sea, gente que apoyara las transmisiones, o sea, y hacían falta. Finalmente se resolvió porque Mario Vázquez Raña pues llevaba a sus medallistas, ¿no? A Canto, a Mercenario y uno que otro más por ahí, ¿no? Y ya estuvieron trabajando ahí ellos, pero esos juegos de Sydney fueron muy contradictorios, porque desde el punto de vista del rating estaba muy tranquilo, iba muy bien, hasta la descalificación de Noé Hernández. Cuando el rating se cae, Anselmo y Mercenario estaban cotorreando, no estaban viendo que llegó el juez por abajo y le presentó la tarjeta roja a Bernardo Segura. Descalificaron a Bernardo Segura. Noé de bronce fue plata. Sí, de Bernardo Segura, que también tienes hay otra historia ahí, ¿no? Entre Noé y Bernardo, porque sí había sido descalificado al entrar al estadio Bernardo, en lugar de caminar, corría. De hecho, Bernardo es el ejemplo de la caminata que no se debe de hacer, o sea, correr en lugar de caminar a nivel internacional, en todas las escuelas de caminata se presenta ese video. Y cuando están festejando, se abraza con Noé Hernández y le dijo, no, Noé, sígueme la corriente. Pues eso, en ese sentido, pues que ya sabía. Lo estaba entrevistando Cedillo precisamente a Bernardo Segura por su medalla, pero pues ya no se sabía que estaba descalificado. Y te digo, quien me dijo, me avisó, porque estaba en la parte de atrás, ahí vino el problema del volado famoso, que lo hicieron un escándalo, pero ahí también tuve que ver en esa circunstancia para llevarlos al estudio. Ahí ya estábamos perdidos porque la relación de los medallistas con Raúl González pues era muy estrecha. Raúl estaba como comentarista de TV Azteca y estábamos en la redacción, en la redacción de ahí del estadio, en la sala de prensa. No me acuerdo si fue un cuate de Notimex, Oliver, César Oliver, que dijo, bueno, pues resuélvalo con un volado. No me acuerdo quién se echó el volado, eso sí no lo voy a decir, yo no, Y ya después hizo todo un escándalo de lo mismo, ¿no? Pero teníamos, después de exclusividad, con Mario Vázquez Raña, hasta con el presidente de la Federación Internacional, con César Moreno, que salía de la Junta Técnica, teníamos a Bernardo, a Noé, al Tibio, a Ibar,
a todos esperando en el estudio. Y en lugar de hacer todo un show, o sea, un análisis de lo que había pasado en la prueba de caminata, de por qué la descalificación, las opiniones de todos los involucrados, no sé quién decidió de que había que esperarse para que entrara Mario Vázquez Raña con López Dóriga. Pero estuvimos como 2 o 3 horas esperando o más. Y Vázquez Raña no iba a los estudios, no iba a entrevistas, y fue conmigo. Estuve con él ahí en el Parco de Honor del estadio de Sydney, y pues no hubo ninguna reacción. Me dijo después el gordo Salazar: oye, pero si estabas ahí, ¿por qué no dijiste? Pues si le estoy diciendo, no me dice nada, pues ¿qué quieres que haga, no? Los llevé a todos. Después Mario Vázquez Raña se enojó mucho porque uno de los productores estaba diciendo no sé qué tantas cosas, y tenía los audífonos, ahí te digo, 1 hora sentado. Se enojó tanto que de ahí se fue con José Ramón Fernández, que no lo quería, al programa de ellos, de los protagonistas, y pues ahí sí explotaron esa situación de que estaban todos, y sí le dieron esa visualización del análisis y de la polémica, ¿no? Entonces nunca había pasado, a pesar de que en el rating general Televisa ganó, que era muy importante para las televisoras, el rating cayó a ceros porque decidieron que se fuera Derbez con no sé quién, uno de sus personajes, a hacer ahí una cápsula, cuando pues el interés de todo México estaba en si Bernardo Segura había ganado o no había ganado la medalla de oro. Esa ha sido de las cosas. O por ejemplo, una vez estando, fue en el 96, Dionisio Cerón era de las figuras casi de la medalla asegurada, ¿no? Había sido subcampeón mundial de maratón, y estaba ahí Germán Silva, que también había ganado Nueva York, creo que ya había ganado Nueva York. Estaba Benjamín Paredes, que era un atleta pues, que había quedado en segundo lugar, un atleta muy consistente, pero pues con esas 3 figuras, seguro, ¿no? La medalla de maratón, primera en la historia. Y ya, bueno, pasa la carrera. Si hubiese sido por equipos, México gana la medalla de oro, por las posiciones que ocuparon, pero ninguno ganó en el podio. Fue como en el ciclismo. En el último abastecimiento, los favoritos, que eran Martín Fitz y Dionisio Cerón, se pararon a abastecerse. Bueno, pararse en el sentido de que se orillaron, ¿no?, a tomar el agua. Ahí es cuando los sorprenden y aceleran el paso los que finalmente fueron medallistas, ¿no? Y México pues quedó en lugares secundarios, y ya casi ya estaban levantando todo. Ya era el último programa de esos Juegos Olímpicos del 96, y me dice: bueno, ¿qué pasó, Dioniso? ¿Cómo estuvo la situación? Platícanos, ¿no? Tú más que nadie lo sabes, tú lo sabes bien. ¿Yo? ¿Qué es lo que sé? Así me quedé, no tengo idea, pero si tú me lo explicas, pues adelante. Bueno, pues ya da un par de respuestas, Dionisio. Y sí me enteré años después de que Dionisio fue el atleta mejor pagado en la historia, o que más ganó por sus maratones, y no me acuerdo si era $1 millón los que había ganado, o más de $1 millón. Pero resulta que lo habían secuestrado. Esa fue la razón. Y sí, pues era lógico, ¿no?, que ese impacto, pues sí, en el estado anímico seguramente le afectó. Y cosas así que van ocurriendo de las anécdotas de los deportistas, porque eso sí hay muchísimo, ¿no?, las vivencias con los atletas. Yo no acostumbraba mucho a ser amigos, porque tienes que guardar cierta distancia. Es mejor llegar, que te conozcan por la seriedad, por las entrevistas, que pasar más allá de, ¿no? Aunque sí me tocó alguna que otra reunión padre, ¿no?, porque son bonitas las reuniones con los atletas. Por ejemplo, muy amigo yo de Mónica del Real, bohemia ella,
componía, tocaba la guitarra, era como el símbolo, ¿no?, del deporte olímpico previo al 2000. Ya cuando llegó a Sydney, ya llegó ella muy desgastada, con cirugía, había perdido un poco de rumbo, quería incluso ser Miss Aguascalientes, después que se metió al conservatorio para estudiar canto, entonces divagó mucho, pero ella tenía la patada más fuerte del circuito mundial, ¿no?, de taekwondo. Ellos habían ganado por primera vez en la historia a Corea por equipos en Brasil, imagínate lo que era. A todas ellas me las llevé a un bar que se llamaba Los Pedales, un viernes de descanso, era su día de descanso, podían pedir permiso, porque no pueden llegar los atletas después de las 10 de la noche. Pues me las llevé a todas. Llegó otro compañero, Ortigosa, que manejaba prensa del gobierno de la Ciudad de México, no me acuerdo si Rosalinda del Esto, se formó la chorcha. Y bonito porque, te digo, era pues, sacarlas de la rutina, de la monotonía, pues escucharla cantar, o sea, de esos ambientes padres. Y ya después las regresé a todas al Comité Olímpico y son parte de las convivencias que se dan, ¿no?, dentro del deporte olímpico, que pues tiene muchas cosas en todo sentido. Conoces mucha gente importante, gracias a Vázquez Raña, porque a mí me conocían más como el reportero de Vázquez Raña, más que como reportero de Televisa, con los presidentes de comités olímpicos nacionales, gente importante como pues, la hermana del rey Juan Carlos, el príncipe Alberto, ¿no?, de Mónaco, el príncipe de Meró de Bélgica, que era parte de la élite, ¿no?, bueno, el mismo Samaranch, ¿no?, ya te ubica, ya te da las entrevistas, Anita de France, ¿no?, que todavía seguía por ahí, que era gente muy influyente dentro del deporte estadounidense, y muchas así bueno, Primo Nebbiolo era todo un personaje, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Es que Avalanche, Nebbiolo, Mario Vázquez Raña y Samaranch fueron los 4 dirigentes que transformaron el rostro del deporte a nivel mundial. Fueron los que le dieron esta dinámica que ahora conoces, ¿no? Ahora donde se habla de la danza de los millones, la preparación científica creció muchísimo. Entonces, pues, por eso ves lo que ahora, ¿no?, superatletas en todos los deportes, ¿no? Cuando antes pues, era más de sentimiento del entrenador, de la cuestión empírica. No, ahora ya es ciencia, dinero para obtener resultados, y es lo que menos hay en México. Soy su amigo Héctor Reyes, periodista olímpico a lo largo de más de 3 décadas. Estuve para radio, televisión, prensa escrita durante muchos años, y les deseo lo mejor a ustedes y sobre todo a mis amigos de Latitud Megalópolis. Latitud Megalópolis.